Hola, mi nombre es Juan Camilo Hernández Ramírez y voy a hacer esta presentación, este video, sustentación al docente Sergio Bedoya Cortés con respecto a la tensión entre Hayek y Nozick. Ese choque de dos gigantes liberales, ¿no? Y así tenemos esta introducción, como esa tensión, esas dos visiones de la libertad entre Hayek versus Nozick, dos teóricos fundamentales del liberalismo contemporáneo. Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre, versus Robert Nozick en Anarquía y Estado y Utopía. ¿Realmente defienden la misma idea de justicia? Esa es la pregunta provocadora. Y cuando hablamos de esas teorías liberales de la justicia, Hayek y Nozick dominan, por supuesto, el panorama. Y a primera vista parece que ambos están en ese mismo equipo, ya que los dos defienden ferozmente las libertades individuales y advierten, ¿no? Sobre los peligros del intervencionismo del Estado. Sin embargo, diría yo, si miramos un poco más de cerca sus fundamentos filosóficos sobre lo que constituye la justicia, chocan profundamente y hoy vamos a explorar esa tensión. Así que vamos avanzando a esta diapositiva, el terreno común, el rechazo a la justicia distributiva, centralizada, tenemos unos puntos clave, que es esa oposición a la planificación central y al totalitarismo, la crítica a los modelos que imponen a resultados sobre los individuos, esa defensa de las fuerzas de la fuerza, de la competencia y del mercado. Y para entender su tensión, primero vamos de dónde parte. Y tanto Nozick como Hayek rechazan tajantemente la planificación centralizada, argumentando, por supuesto, que imponer un patrón de distribución específico, pues requiere una coacción que destruye la libertad, ¿no? Y esto se opone, por supuesto, a que la vida económica sea dirigida hacia fines predeterminados por una autoridad central, lo cual consideran la antesala de esa servidumbre, ¿no? Y sin embargo es aquí donde termina las similitudes y comienzan las profundas divergencias en sus criterios de justicia. Y aquí entramos un poco de lleno entonces a ese criterio de Hayek, donde tenemos un orden espontáneo y un Estado de Derecho. Los puntos claves que tenemos en esta presentación es sobre el rechazo de las y es fe absoluto y se requiere de un marco legal, ¿no? Y tenemos el Estado de Derecho con normas fijas, formales, establecidas, justificación, por supuesto, basada en la eficiencia institucional y la coordinación social. Para Hayek, la libertad económica no significa inacción del Estado o un laissez-faire dogmático. Al contrario, argumenta que la libre competencia para ser beneficiosa requiere de una estructura justamente legal, ¿no? Cuidadosamente pensada. Su criterio de justicia está, por supuesto, basado en el Estado de Derecho, lo que significa y lo que se traduce en que el Estado debe someterse a normas formales y conocidas de antemano, permitiendo a los individuos prever justamente esa acción de la autoridad sin que ésta favorezca a fines o personas particulares. Así que tenemos que para Hayek la justicia y las instituciones se justifican, se permiten un uso eficiente de la competencia para coordinar, ¿no? Justamente esos esfuerzos humanos. Luego tenemos los criterios de Nozick, ¿no? Esos derechos inviolables y el estado mínimo. Y como puntos claves tenemos ese estado mínimo, el gendarmen limitado contra la violencia, el robo, fraude y el cumplimiento de contratos. Y por supuesto la teoría retributiva de las pertenencias, que es esa justicia en la adquisición y transferencia. Y también los derechos individuales como restricciones indirectas absolutas, ¿no? Así que tenemos a Robert Nozick, en cambio, parte de un fundamento muy distinto y son esos derechos individuales absolutos. Recordemos que para él el único estado moralmente legítimo es ¿cuál? Exacto, ese estado gendarme o mínimo, restringido estrictamente a funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude. Y Nozick propone una teoría de la justicia de la pertenencia basada en procesos históricos. Una distribución es justa solo si proviene de una adquisición legítima original o de una transferencia voluntaria.
Cualquier estado más extenso que bueno, sí, cualquier estado más extenso que este viola, por supuesto, los derechos inalienables de las personas, obligándolas a contribuir a fines pues, que no han consentido. Luego tenemos, es esa gran tensión, la crítica de Nozick a Hayek, y es ese choque de una justicia pautada, ¿no? Y como puntos claves tenemos a Nozick, cómo repudia las teorías adoptadas justamente de resultado final, la crítica de Hayek. Hayek justifica una pauta basada en ese beneficio a los otros, la libertad rompe cualquier pauta, ejemplo los donativos, las herencias, etcétera, y aquí es donde la tensión estalla directamente. ¿Por qué? Porque Nozick rechaza cualquier teoría de justicia pautada, ¿no? Aquella que busca la distribución se ajuste a una fórmula. Irónicamente, Nozick señala que el propio Hayek cae en esa trampa. Así que Hayek sugiere que en una sociedad libre la distribución es justa si es de acuerdo con los beneficios percibidos dados a otros, ¿no? Y Nozick ataca esta pauta indicando que es incompleta y arbitraria, argumentando, por supuesto, que en una sociedad capitalista libre, las pertenencias también se transfieren por caridad, regalos o herencias o elementos que no caben en la regla del beneficio de Hayek. Para Nozick, cualquier pauta requiere intervención continua y viola la libertad. Así pues, tenemos esta conclusión, dos caminos dentro del liberalismo. Tenemos a Hayek, esa justicia enfocada en el marco normativo, normas generales, Estado de Derecho, para asegurar justamente un orden y progreso. Tenemos a Nozick, una justicia enfocada en la moralidad innegociable de los derechos históricos y el intercambio voluntario, y pues una reflexión final sobre el alcance del Estado. Como conclusión, decir que la tensión entre estos dos criterios se resumen en sus fundamentos últimos. Hayek defiende las normas generales e imparciales para crear un marco donde las fuerzas espontáneas funcionen en beneficio, ¿no?, de todos y eviten la tiranía. Y Nozick defiende una libertad basada estrictamente en los derechos inviolables del individuo, donde la justicia no trata de eficiencia social ni de instituciones ordenadoras, sino de la legitimidad histórica de cómo cada persona adquiere y transfiere lo suyo de forma voluntaria, por supuesto. Son dos formas muy distintas de entender hasta dónde debe llegar el Estado para garantizarnos la justicia y la libertad. Muy bien, con esto terminamos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Juan Camilo Hernández Ramírez. Hasta la próxima.